Bueno, buenos días a todos. Buen día a tothom. Hoy en la sesión de la plataforma de formación continuada de diagnóstico y tratamiento por imagen nos da la charla a Joan Perelló, que es R2 de nuestro hospital, del Hospital Trueta, y nos va a hablar sobre la anatomía del retroperitoneo, de los fundamentos al diagnóstico. O sea, que todo tuyo, Joan, con vulguis. Vale, muchas gracias. A ver, ¿veis mi presentación bien? Perfecto, muy bien, Joan. Perfecto, está perfecto. ¿Me pasan las diapositivas? Sí. Vale, perfecto. Pues buen día. Como bien dice la doctora Cañete, soy Joan Perelló, soy R2 de radiodiagnóstico del Hospital Dr. Josep Trueta de Girona y quería hablaros de la anatomía del retroperitoneo. Hace poco oí esta metáfora que me gustó mucho y pensé que se podía aplicar a la charla que os iba a dar hoy. Y esta metáfora decía que el conocimiento anatómico es como un arco. Es un conjunto de piezas que por sí solas no tienen mucho valor, pero que distribuidas correctamente no solo forman una estructura que se sujeta por sí misma, sino que además forman una estructura encima de la cual puedes construir edificios enteros. Entonces vamos a empezar la charla. La he dividido un poco, primero hablando de lo que es el modelo clásico, del modelo tricompartimental. Después añadiremos un poco de complejidad con el concepto de los interfacial planes. Después hablaremos un poco de la relación del retroperitoneo con otros espacios. Y finalmente haremos un resumen y un poco de dudas que me han surgido a mí repasando este tema. Entonces, vamos a empezar con esta imagen de un corte axial, de un TAC. Primero, más o menos, delimitaremos lo que es el peritoneo parietal. Sí que es cierto que no lo vemos bien, pero un poco viendo las estructuras que tenemos en el TAC, sabiendo cuáles son intraperitoneales, más o menos lo delimitaríamos así. Entonces vemos primero esta primera línea aquí hiperdensa que corresponde a una fascia, tiene un nombre que es bastante lógico, que es la fascia pararrenal anterior. Todo lo que queda entre la fascia pararrenal anterior y el peritoneo parietal es lo que llamamos el espacio pararrenal anterior. Este espacio básicamente contiene todas las estructuras secundariamente retroperitoneales, es decir, como expliqué en mi anterior charla, aquellos órganos que durante el desarrollo embrionario están dentro de la cavidad peritoneal, pero que a lo largo de este desarrollo se van colocando a posterior y al final su mesenterio se termina fusionando con el peritoneo parietal. Esto es el páncreas, el duodeno, colon ascendente y colon descendente sobre todo. Y estas estructuras están todas en este espacio pararrenal anterior, además de la raíz del mesenterio, de donde salen los vasos que van hacia el intestino delgado. Después, si nos fijamos un poco más posterior, vemos esta otra fascia, que si a la anterior la hemos llamado fascia pararrenal anterior, esta, estando detrás del riñón, la vamos a llamar fascia pararrenal posterior. El espacio entre estas dos fascias, como es lógico, se llama el espacio perirrenal. Este espacio contiene básicamente riñones y glándulas suprarrenales. Después, si ahora os quito el peritoneo parietal, vemos esta fascia que queda más lateral, que sí que es cierto que probablemente parte es peritoneo parietal, pero parte también es lo que llamamos la fascia lateroconal. Todo lo que queda lateral a la fascia lateroconal y posterior a la fascia pararrenal posterior es lo que llamamos el espacio pararrenal posterior. Este espacio solo contiene grasa. Después, lateralmente y posteriormente, el espacio retroperitoneal queda delimitado por una fascia que se llama la fascia transversalis. Aquí es importante destacar, como veis, que el espacio pararrenal anterior cruza la línea media, mientras que los espacios perirrenales no, quedan limitados medialmente por los vasos. Y aquí, en función de la literatura que se revise, hay quien define un cuarto espacio, que es el espacio vascular, y hay quien no lo define. Si lo definimos, pero es el que contiene
todos los vasos retroperitoneales y además conecta con el mediastino posterior. Os pongo un pequeño esquema más simplificado del modelo tricompartimental y vamos a ver un poco de patología. Empezaremos con este mismo caso. Se trataba de una paciente con una clínica bastante típica de un cólico nefrítico con signos también de infección y vemos cómo todos los cambios en la grasa se centran sobre todo en el espacio perirenal. Vemos este engrosamiento de las fascias pararenal anterior y pararenal posterior y es que de esto nos sirve sobre todo entender los espacios del retroperitoneo, de saber localizar dónde están los cambios inflamatorios, dónde está el líquido y a partir de aquí poder limitar el diagnóstico diferencial a las estructuras que sabemos que contiene este espacio. Si vamos más caudalmente, vemos esta litiasis impactada en el tercio distal del uréter. Si nos movemos hacia el espacio pararenal anterior, este caso se trataba de una paciente que estaba ingresada por una pancreatitis aguda y que a lo largo de los controles se había visto primero que había necrosis de la glándula y segundo la formación de esta colección, que lo interesante, bueno, esta colección por temporalidad y por las características de la pancreatitis que como digo se definió de necrotizante, se dio de Waldorf necrosis. Además, se vieron signos de sobreinfección, se cultivó y en este punto la colección ya está drenada, como veis ahí un poco del catéter que se le puso endoscópicamente. Y lo interesante, pero, por lo que os traigo este caso, es porque vemos que esta colección ocupa muy bien lo que identificaríamos como el espacio pararenal anterior, ¿no? Extendiéndose desde el ángulo esplénico, donde estaría la cola pancreática en contacto con el colon descendente, hacia donde estaría la cabeza de páncreas, incluso más caudalmente, hacia justo posterior al colon ascendente. Entonces, os quería traer esta imagen para enseñaros un poco esta distribución en el espacio pararenal anterior. Este otro caso era un paciente ingresado en neurología por un ictus de la ACM derecha con transformación hemorrágica y nos llama el neurólogo hacia las 8 de la tarde, en plena guardia, diciéndonos que este paciente está hipotenso, que está taquicárdico, sudoroso, con un claro empeoramiento del estado general. Hicimos un protocolo de sangrado y vimos este foco de sangrado activo en el músculo psoas derecho con un hematoma que se abría hacia el espacio retroperitoneal, ¿no? Y concretamente, como vemos muy bien en esta imagen, hacia el espacio pararenal posterior, que es el que está en contacto con el psoas. Lo vemos aquí claramente como el líquido ocupa, o el hematoma ocupa todo el espacio pararenal posterior, desplazando el riñón hacia adelante y como el espacio perirenal está relativamente bien conservado. Si nos desplazamos al espacio vascular, hay dos patologías muy típicas que en la mayoría de la literatura se citan. Este caso no es un caso de nuestro centro, es un caso que he sacado de Radiopedia, a diferencia de los otros y del resto que os voy a enseñar. Y típicamente en el espacio vascular se describen dos patologías en la mayoría de artículos. Una es la fibrosis retroperitoneal, que característicamente se limita al espacio vascular, como vemos en el caso de esta paciente. Vemos esta densidad de partes blandas, que es la fibrosis, alrededor de los vasos. Y estos pacientes, la típica complicación que pueden hacer es una obstrucción ureteral por el atrapamiento de los uréteres en esta fibrosis. Y se hace una operación, que es lo que vemos en este paciente, que es la ureterólisis, que es desplazar lateralmente los uréteres para que no queden enganchados. Pero os traía este caso para ver esta alteración que queda muy limitada en el espacio perivascular y diferenciarla de la segunda patología que se describe a menudo en el espacio vascular, que sí que se extiende normalmente hacia el resto de espacios retroperitoneales, que serían patologías como neurismas de aorta con fugas o disecciones de aorta con sangrado, ¿no? En este caso es un caso muy complejo que vimos en nuestro hospital,
un paciente natural de Malasia de 38 años que había sido operado a los 20 y pocos años, 23 años, de una disección de aorta tipo B, que en este momento estaba ingresado en medicina interna a raíz de un hematoma intraparenquimatoso cerebral frontal, y que a lo largo del ingreso, aparte de múltiples otros diagnósticos, se vio que la disección tipo B estaba en progresión. Entonces, un poco parecido al caso anterior, nos llamó medicina interna diciéndonos que el paciente estaba hipotenso, taquicárdico y que sospechaban un posible sangrado. Hicimos el protocolo y vimos la aorta tratada con una extravasación de contraste que realmente era muy compleja, que ocupaba gran parte de la extensión del vaso, y más caudalmente veíamos esta extravasación de contraste desde la luz hacia el espacio retroperitoneal, seguramente el espacio retroperitoneal pararrenal posterior. Y aquí vemos más imágenes del mismo caso, que después comentaremos algunas de ellas, pero quería enseñaros sobre todo este corte sagital de la derecha, donde vemos cómo el líquido está distribuido en el espacio pararrenal anterior y el espacio pararrenal posterior, dejando relativamente limpio el espacio perirrenal, y me sirve para explicaros, que no he contado antes, que la fascia pararrenal anterior y la fascia pararrenal posterior se unen caudalmente, limitando inferiormente el espacio perirrenal. Con lo cual, el líquido en el espacio perirrenal normalmente no puede extenderse hacia la pelvis. Sí que es cierto que esto varía en función del paciente, pero la mayoría de la gente, el espacio perirrenal está limitado inferiormente. Bueno, destacar también este pequeño infarto en el polo, pequeño no tan pequeño, en el polo inferior del riñón, secundario a toda la patología que ya he escrito. Ya para terminar esta parte de casos, este es otro paciente, cortesía de la doctora Cañete y el doctor Barquet de nuestro hospital, que en el contexto de urgencias pidieron la prueba porque, aunque el paciente tenía antecedentes de pancreatitis y venía con un dolor epigástrico, el dolor no les quedaba muy claro, la amilasa subía, pero no subía suficiente como para que lo consideraran criterio diagnóstico. Y además tenían antecedente de este aneurisma de aorta abdominal y un poco pidieron el TAC para salir de dudas. Entonces se hizo el TAC y vemos, aparte de las calcificaciones en la cabeza pancreática, vemos toda esta distribución de líquido que se centra mucho en el espacio pararrenal anterior. Vemos cómo está adyacente a la cabeza del páncreas, posterior al hígado. Vemos este corte sagital donde se define muy bien todo este líquido en el espacio pararrenal anterior, viendo posteriormente el riñón y el espacio pararrenal posterior bastante limpios. Le hicimos un control a las 72 horas, donde vemos que el líquido ha aumentado y se ha extendido desde el espacio pararrenal anterior al espacio pararrenal posterior, y se ve muy bien aquí cómo el espacio perirrenal queda limitado inferiormente y queda bastante respetado. El problema con este caso es que si te vas a cortes axiales y nos fijamos en esta zona de aquí, entendiendo que esto es intraperitoneal, que por aquí iría el peritoneo parietal, más bien parece, no tanto que el líquido esté en el espacio pararrenal posterior, espacio pararrenal anterior, sino que hay un engrosamiento y las fascias llenas de líquido. Esto sería el polo inferior del riñón. Aquí vemos el espacio perirrenal bastante conservado. Aquí vemos lo que diríamos que es la fascia pararrenal anterior, la fascia pararrenal posterior, la fascia lateroconal. Aquí esto podríamos decir que es el espacio pararrenal anterior bastante conservado, y aquí el espacio pararrenal posterior también bastante conservado, con lo cual el líquido parece que está en las fascias. Esto es lo que les pasó a los radiólogos en la década de los 90, que empezaron a ver que este modelo tricompartimental no explicaba muchas veces los hallazgos en el TAC. Entonces Molmenti
y su equipo definieron en 1996 el concepto de los interfacial planes. Este concepto lo que decía es que la fascia pararrenal anterior no era una fascia como tal, sino que se formaba de la fusión de múltiples capas de mesenterio dorsal, con lo cual se podía llenar de líquido, se podía llenar de aire y formar un espacio potencialmente expansible que lo llamaron, realmente ellos lo llamaron el Pararrenal Anterior Space, pero posteriormente se ha terminado llamando Retromesenteric Plane. Lo mismo definieron con la fascia pararrenal posterior, que le llamaran Retrorenal Plane, y lo mismo con la fascia laterocanal. Entonces, estos espacios no solo sirven para descomprimir un espacio retroperitoneal cuando se llena de líquido hacia el resto, sino que además se ve que pueden servir para la extensión de patología. Igual que os he contado con la fascia pararrenal anterior y la fascia pararrenal posterior uniéndose inferiormente, el retromesenteric plane y el retrorenal plane se fusionan inferiormente y dan el combined interfacial plane que baja hasta la pelvis. Este es otro esquema que me parecía un poco más visual para que lo tengáis. Y aquí os he querido poner imágenes del estudio del Monmenti et al. Que me pareció muy interesante, porque se dedicaron a percutáneamente introducir agujas hacia el espacio que querían estudiar e introducir contraste y líquido colorado en cadáveres, obviamente. Después tomaban imágenes de TAC y hacían la disección del cadáver para hacer la correlación entre las imágenes del TAC y la visión macroscópica del líquido colorado. Y con esto fue con lo que terminaron definiendo estos interfacial planes, y en su estudio se muestran estos dibujos que quería comparar con el caso que os he enseñado. Porque creo que se ve claramente, como puedes ver, el retromesenteric plane, el retrorenal plane y el interfacial plane que ellos definieron. Este concepto de los interfacial planes explica cómo en el Gray Turner sign, que fue descrito inicialmente en pancreatitis y que no es más que esta equimosis en la zona lumbar baja secundaria a un hematoma retroperitoneal, y que se definió, como he dicho, inicialmente en pancreatitis, que están centradas en el espacio pararrenal anterior, muy lejos del tejido subcutáneo en el abdomen posterior. Pero este concepto de los interfascias plane explica cómo a través de estas fascias el líquido se puede distribuir desde el espacio pararrenal anterior al espacio pararrenal posterior, y después a través del margen lateral del músculo cuadrolumbar, que es este de aquí, que es una zona débil del abdomen, pasar al tejido subcutáneo y darnos este signo. Mismo paciente, lado contralateral, retromesenteric plane, retrorenal plane, lateroconal plane. Entonces, visto esto, a mí me quedaban dos dudas. ¿Qué es este líquido de aquí y qué es este líquido de aquí? Entonces, unos años más tarde, otro equipo describieron los bridging septa. Los bridging septa son lámelas fibrosas, como lo escribían ellos, que recorren el espacio perirenal, pudiendo distribuir el líquido desde las fascias pararrenales al espacio perirenal. De la misma forma, también describieron que en el espacio perirenal hay toda una red de vasos linfáticos que también permiten la distribución de líquido y de patología. Entonces, el líquido que vemos aquí serían los bridging septa que ellos definieron. Pero este líquido de aquí, si nos fijamos, este líquido de aquí, si esto lo damos como intraperitoneal, lateroconal plane, retrorenal plane, esto sería el espacio pararrenal posterior. La fascia transversalis iría lateral a esto, delimitando la cavidad retroperitoneal. Con lo cual, este espacio o este líquido parece que está
entre el espacio parrenal posterior y la fascia transversalis. En 2006 hay un grupo japonés que ha publicado mucho sobre el tema, ha investigado mucho sobre el tema, que está liderado por el doctor Ishikawa, que en su artículo en 2006 definen un nuevo espacio interfascial, que le dan el nombre de subfascial plane y que lo describan justo en esta localización, posterior al espacio parrenal posterior y anterior a la fascia transversalis. Sí que es cierto que no he visto ningún otro estudio que lo mencione, pero bueno, fijándome en los casos, realmente puedes llegar a entender por qué lo definieron. Este caso es el caso de un paciente que se le hizo una biopsia renal y al día siguiente, a las 24 horas, nos pidieron hacer un TAC por anemización y empeoramiento del estado general. Vemos como gran parte del líquido está en lo que parece el espacio parrenal posterior al riñón. Pero si nos fijamos en este corte axial, podemos ver estas láminas fibrosas desde el espacio perirrenal distribuyendo líquido hacia el espacio parrenal posterior. Lo mismo en este caso de la pielonefritis que os he enseñado al principio, lo mismo en este caso del hematoma retroperitoneal secundario al sangrado del psoas que os he enseñado antes. Entonces, ya para ir terminando, vamos a hablar un poco de la relación del retroperitoneo con otros espacios. Este caso se trata del caso de un paciente que venía con clínica de cólico nefrítico. Hicimos el TAC y aparte de este doble sistema excretor, veíamos toda esta cantidad de líquido ocupando el espacio perirrenal, seguramente también distribuyéndose por los interfascial planes. Aquí vemos la litiasis impactada en el tercio distal del uréter. Hicimos una fase excretora y vimos esta extravasación de contraste desde la pelvis renal hacia el espacio, porciones superiores del espacio perirrenal. Aquí lo que me interesa, pero, es este líquido de aquí abajo, que vemos que está adyacente al recto. Mismo paciente, este líquido de aquí parece perirrectal, ¿no? Y este líquido de aquí presacro. Y es que el espacio retroperitoneal conecta con la pelvis, pero conecta con la pelvis extraperitoneal. Este es el caso del paciente de la disección tipo B en progresión que os he enseñado antes. Y vemos claramente cómo el líquido va desde el espacio retroperitoneal en las porciones más inferiores hacia la pelvis y hacia la pelvis, pero hacia la pelvis extraperitoneal. Entonces, es muy importante diferenciar cuando el líquido está en la pelvis extraperitoneal de cuando está en la pelvis intraperitoneal. Os dejo aquí una imagen del TAC con un poco la distribución de los espacios de la pelvis extraperitoneal. Típicamente el líquido extraperitoneal se distribuye anterior a la vejiga y en ambos lados, dando este aspecto típico de muela que se ha descrito, y desplaza característicamente la vejiga hacia arriba y hacia posterior, mientras que el líquido intraperitoneal pélvico se sitúa normalmente encima de la vejiga, desplazándole hacia abajo y hacia anterior. ¿Por qué es relevante esto? Por ejemplo, aquí os dejo otro esquema de la pelvis extraperitoneal. Esto es relevante, por ejemplo, en este caso, también de nuestro hospital, cortesía del doctor Esan. Como vemos, este paciente era un accidente de tránsito y vemos estas fracturas pélvicas. Había sospecha de que la vejiga podría estar lesionada y el doctor Esan le puso contraste a través de la sonda, llenando la vejiga y demostrando esta extravasación de contraste que por la distribución del líquido se dio como una lesión de la vejiga extraperitoneal. Si nos vamos a cortes más superiores, más craneales, vemos como esta extravasación de contraste parece que sube, pero no sube por la cavidad peritoneal, sino que sube por esta conexión que os comentaba entre el espacio retroperitoneal y la pelvis extraperitoneal, sobre todo a expensas de la interfascial
del interfacial plane. Entonces, este otro caso es otro caso en nuestro hospital de un paciente que se le hizo una colonoscopia, hizo una perforación de recto sigma. Entonces vemos todo este aire que está disecando el espacio perirectal y después vemos superiormente cómo va disecando el retrohiperitoneo, que seguramente está lo vemos posterior al Combined Interfacial Plane. Seguramente esto correspondería al espacio pararrenal posterior. Y más superiormente vemos cómo está disecando el espacio pararrenal anterior, el espacio perirenal y nos delimita muy bien la fascia pararrenal anterior. Aparte de la conexión con la pelvis extraperitoneal, el espacio retroperitoneal también conecta con la cavidad intraperitoneal. Típicamente conecta el espacio pararrenal anterior con el hilio hepático. Como vemos en este caso, este es el caso de la pancreatitis que os he mostrado al principio, vemos esta distribución del líquido en el espacio pararrenal anterior y vemos aquí cómo se extiende hacia el hilio hepático. Por motivos embriológicos, estas dos cavidades anatómicas están conectadas. Otro sitio típico de conexión del espacio retroperitoneal es con la vía aérea del hígado, con la cara desnuda del hígado. Y vemos aquí, en este mismo caso, cómo el líquido se distribuye desde este espacio pararrenal posterior hacia esta área desnuda del hígado. También en este otro caso, vemos el área desnuda del hígado. Este es el caso del paciente que os he enseñado con el hematoma del psoas que se extendía al espacio pararrenal posterior y vemos aquí cómo se extiende hacia el área desnuda del hígado. Entonces, un resumen para terminar. Inicialmente se definió el concepto del modelo tricompartimental con el espacio pararrenal anterior que contiene páncreas, duodeno, colon ascendente y descendente, los órganos secundariamente retroperitoneales. Después el espacio perirenal que contiene riñón y glándulas suprarrenales. Y después el espacio pararrenal posterior que básicamente contiene grasa. Estos tres espacios separados por las tres fascias. Posteriormente se vio que estas tres fascias no eran fascias como tales, sino que se podían llenar de líquido, se podían llenar de aire y también podían ser fuente de transmisión de patología. Y se definieron el retromesenteric plane, el retrorenal plane y el laterocoronal plane. Destacar que el anterior pararrenal space cruza la línea media, mientras que los perirenal space no conectan porque están limitados medialmente con el espacio vascular. Inferiormente, el espacio perirenal tampoco conecta con la pelvis extraperitoneal porque las fascias pararrenal anterior y posterior se unen inferiormente. Entonces, sí que es cierto que toda esta teoría tiene aún sus dudas porque no se ha demostrado embriológicamente el origen de estos interfacial planes. Y aún no iban saliendo estudios, como el que os he comentado de Ishikawa, que definen nuevos espacios que muy bien no se entienden por origen embriológico ni terminan de estar del todo implantados. Entonces, hasta aquí mi charla. Espero que os haya gustado y cualquier duda estaré encantado de contestar tan bien como pueda. Muchas gracias a Joan por la presentación, por el recordatorio. Como decíamos antes, yo creo que el tema del peritoneo y retroperitoneo es recurrente, siempre vamos actualizando, ¿no? Porque, bueno, a veces es complejo ubicar por dónde van las cosas. O sea que gracias por el recordatorio. A ver si sale alguna pregunta. De momento hay muchos emoticonos aplaudiéndote. O sea que damos un poco de tiempo a ver qué. Mientras tanto, aparte de, porque eso está bien, desde el punto de vista anatómico está muy bien, pero luego desde el punto de vista del manejo de las diferentes entidades o de las que has explicado, los ejemplos que has puesto, aparte del de, ¿no?, la vejiga en la pelvis, ¿no?, que está muy claro, intraperitoneal, retroperitoneal, ¿en el resto crees que tiene alguna implicación de manejo clínico, quirúrgico? El hecho de saber si está en un espacio o en otro, si tiene alguna característica especial.
o se engloba todo como un conjunto, ¿no? La hay, lo que pasa, a mí me da la sensación que como no se termina de entender del todo, no está del todo bien definido, tampoco se entiende embriológicamente, o no ha habido necesidad, seguramente a lo mejor como no tiene tanta implicación clínica, tampoco ha habido necesidad de estudiarlo más allá. Normalmente no se requiere una definición muy exacta de qué espacios están ocupados para la mayoría de manejos de las patologías que he descrito. Sí que es verdad que en el caso, por ejemplo, de los hematomas retroperitoneales, quirúrgicamente se utiliza una clasificación en función de la distribución del líquido, pero que es muy simple, es simplemente si está en el espacio vascular, si está retroperitoneal pero no en el espacio más medial, o si está en pelvis. Eso lo definen estos tres espacios. Después, es interesante porque este grupo de Ishikawa, que sí que han publicado mucho, propusieron una clasificación de la pancreatitis, también de los hematomas retroperitoneales, pero sobre todo la pancreatitis, intentando estratificar la severidad en función de qué espacios estaban ocupados por líquido. Y bueno, el estudio es interesante y dice que realmente tiene una cierta aplicación, definir si se ocupa un espacio u otro para un poco ver la progresión del paciente, pero tampoco he visto que que ni si se aplique o se termine de aceptar. Hay el caso del tratamiento percutáneo que comentaba Vicky, que sí que creo que es donde un poco hay más aplicación. Pero ya te digo, las clasificaciones en general no hablan de definir muy claramente dónde se centra el líquido y qué espacio se ocupa y cuáles no. Sí, porque sí que es verdad que con la pancreatitis, ¿no? Al menos la experiencia que tenemos nosotros es que los drenajes van, ¿no? por el pararrenal anterior, pero luego si hay colecciones que son abordables, ¿no? Por delante de forma anterior también se drenan, ¿no? O sea que supongo que va un poco en función de cómo va el paciente. Pues no hay preguntas ni comentarios, lo has dejado todo muy claro. O sea que si no hay nada más, no sé, Vicky, si quieres hacer unos apuntes finales o... Bueno, Joan, primero de todo felicitarte, enhorabuena una vez más. Y bueno, yo tengo algunos comentarios, ¿no? Porque en realidad son comentarios, dudas, ¿no? Que uno se lo estudia en la teoría, lo entiende, ¿no? En diagramas y a partir de ejemplos. Luego la realidad es un poco más compleja. Yo aprendí cuando era residente que era importante, sobre todo, decir peritoneal o retoperitoneal, porque mucha patología retoperitoneal no iba a ser quirúrgica o no iba a tener abordaje. Era retoperitoneo, no tocar, ¿no? Esto era un poco el lema, ¿no? Evidentemente va a depender de qué tipo de patología corresponda, ¿no? Pero sí es cierto que siempre me ha quedado un poco la duda de cómo actúan los linfáticos en este espacio, en estos compartimentos, porque entiendo que gran parte de cómo comuniquen estas fascias, que en realidad, como has bien explicado, acaban siendo cavidades virtuales, ¿no? Y hablas de ¿no? Retromesenteric plane, o sea, hablas de unos espacios virtuales en función de las presiones que existen dentro. Es decir, una misma patología en un volumen más pequeño va a tener menor capacidad. No sé si has leído algo al respecto. Es decir, quizá un volumen determinado va a favorecer, ¿no? un intercambio de presiones que facilite que entre dichos espacios haya más o menos comunicación. No sé si has encontrado algo al respecto. Luego, exacto, existen los puntos de fuga, ¿no? Por un lado tenemos la pelvis, ¿no? Todo puede acabar drenando hacia los espacios de la pelvis extraperitoneal y puede acabar comunicando con el mediastino posterior. Y esto también es importante porque quizá pues sabemos que una pancreatitis muy, muy severa podría llegar hasta cavidad torácica, ¿no? Y
O sea, quizá uno debe tener un poco, aprender la anatomía, pero aprender que seguramente hay factores más de fisiopatología, más allá de la anatomía, ¿no? Y esto ya lo hablamos la otra vez, que van a determinar el cómo se comportan dichos compartimentos, ¿no? Y en este sentido creo que nos falta mucho el saber cómo actúa el drenaje linfático, especialmente en el espacio perirreneal, que es como un espacio con mucho linfático, con mucha estructura vascular. Sabemos que el riñón es una de las vísceras con más perfusión, y cómo llegan a diseminar muchas de estas patologías, ¿no?, a otros territorios, ¿no? Y luego otro comentario es el que, bueno, ¿no?, es interesante también por el mismo razonamiento pensar cómo tratamientos que se están realizando hoy en día, como quimioterapias intraoperatorias en cavidad peritoneal, si realmente pueden llegar a afectar a espacios del retroperitoneo. Cuando hacemos diálisis intraperitoneal, ¿cómo actúa, ¿no? No sé si has leído algo al respecto, porque a mí todo esto me genera muchas dudas, el cómo actuamos en función de las presiones de los líquidos de un espacio a otro. O es tema de otra sesión, no sé. En general, lo que se dice en la literatura es precisamente lo que dices, que el líquido se transmite de un espacio a otro y hacia los interfacial planes, sobre todo cuando hay una acumulación de líquido abundante y rápida, que es lo que hace, entiendo, que supere las presiones y pueda abrir estos espacios. Que es un poco también el caso que vivimos en la pancreatitis que he enseñado, ¿no? Que a los 3 días de pronto empezaba a ocupar muchos más espacios, entiendo, por la acumulación masiva y rápida de líquido. O sea, depende más como de la relación volumen-tiempo, ¿no? Esto es lo que más se dice. Y sobre los linfáticos, realmente solo se he visto descritos o que se hable un poco en el espacio perirenal. En el resto no se habla, en general no he visto mucha literatura que hable del drenaje linfático en el resto de espacios. De acuerdo. Pues no sé. Sí, no han salido preguntas, o sea que, Víctor, si quieres, Muy bien, ya acabamos para ir aquí. acabando. Gracias, Noemí, gracias, Vicky, por vuestra participación. Y para acabar, sobre todo, felicitar a Joan, ¿no? Ha sido una charla fantástica, ¿no? Súper bien presentado, con un tema clásico, pero como vemos, con ciertas novedades o cosas que no están del todo entendidas, ¿no? Ha explicado perfectamente el modelo tricompartimental clásico, que los conocemos, pero el modelo interfacial de Molmenti es muy interesante y seguramente no se aplica de la manera. No tiene la repercusión clínica que tendría que tener, quizá porque no se conoce o no se aplica. Pues es probable que se evolucione en el futuro y describiendo bien y conociendo bien estos espacios, quizá expliquen por qué unos pacientes evolucionan de una manera o de otra, o quizá después puede tener implicaciones en el manejo del paciente. Muy interesante, Joan, y enhorabuena porque realmente ha sido una fantástica sesión que complementa perfectamente a la primera parte que hiciste del peritoneo. 2 sesiones buenísimas y para revisarlas en el repertorio de sesiones de la plataforma. Y sin más, pues muchas gracias a todos por asistir a la sesión de hoy. Nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Que vaya bien, hasta luego. Adiós. Hasta luego.